Mateo. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone meditar para este cuarto domingo del tiempo ordinario es, como lo han dicho algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, como la carta magna de la vida cristiana. De hecho, es el inicio de este gran discurso del Señor que abarca 3 capítulos en San Mateo. Era el discurso de la montaña, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Este discurso resume lo esencial de la vida cristiana. Nosotros sabemos que existen otras grandes religiones, religiones reveladas, como el judaísmo, como el Islam, aunque el Islam no es propiamente en el sentido estricto una religión revelada, pero grandes religiones por lo menos monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo, el Islam. Pero el cristianismo tiene unos elementos que son propios, que son únicos, ¿verdad? Que son originales, en los que nos distinguimos de los demás creyentes de otras religiones. Jesús nos enseñó en ese sermón de la montaña el plan de vida de los cristianos, de sus discípulos. Nos dijo el Señor en ese discurso que había que amar a los enemigos, que había que hacer el bien a los que nos hacían el mal, que había que orar por los que nos injurian y calumnian. Nos dijo el Señor que si llegábamos a esa altura de perfección moral, entonces sí podemos llamarnos hijos del Padre Celestial, que es bueno incluso con los injustos, ¿verdad? Que hace salir su sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Pero estoy refiriéndome, para ponernos en contexto, a este discurso en el que encontramos las líneas fundamentales de la vida cristiana. Lo demás, decía Jesús, lo hacen los pecadores. Aman a los que los aman, prestan a los que les van a devolver con intereses. Entonces, el cristianismo significa un plus, un elemento superior, ¿verdad?, en relación a las demás religiones. Solo los cristianos hablamos propiamente de amar a los enemigos, de perdonar de corazón las ofensas, de hacer el bien a los que nos hacen el mal. Jesús nos enseñó que eso era lo propio, lo distintivo de nosotros, los cristianos. Entonces, este discurso tan importante en el Evangelio de San Mateo, el más importante, quizá no solo de San Mateo, sino de todo el Nuevo Testamento, de los Evangelios en particular, este discurso comienza precisamente con las bienaventuranzas. Nos dice San Mateo que a Jesús lo rodeaba una gran muchedumbre en el monte, como Moisés, ¿verdad? Jesús da su nueva ley y se dirige a todos, en particular a sus discípulos. Les propone el Señor entonces a los discípulos un camino para ser felices,
porque eso significa bienaventurado, significa feliz. La palabra griega makarioi significa felices, bienaventurados. Yo les decía ahora a los hermanos en la misa ya vespertina en mi parroquia que este evangelio nos interesa a todos, porque todos queremos ser felices, también los ateos. Nadie se resigna a vivir en la amargura, en la infelicidad, en la desdicha. Todos, en lo más profundo de nuestro corazón, anhelamos la felicidad. El problema es que a veces buscamos esa felicidad por caminos equivocados. Pensemos en San Agustín, ¿verdad? Un hombre con un cerebro sobresaliente, ¿verdad? Con un cerebro extraordinario. Un hombre con una inquietud vital, con un deseo de felicidad extraordinario. Todos, ¿verdad? Los seres humanos estamos reflejados en Agustín, en Pablo de Tarso, ¿verdad? Que en sus cartas refleja el drama del hombre sometido al pecado, pero luego redimido por Cristo, ¿no? Entonces, a San Agustín, ¿verdad? Buscó la felicidad por los caminos más insospechados. Sabemos que llevaba una vida disoluta en la, por ejemplo, parte de la moral sexual, ¿no? Tuvo un hijo, ¿verdad? Antes de ser presbítero, ¿verdad? Obispo, llevaba una vida bastante desordenada. Incluso perteneció a una secta dualista de su tiempo, a la secta maniquea, precisamente porque le incomodaba esa vida desordenada que llevaba y la doctrina maniquea de algún modo le consolaba. Además porque por su inquietud, por los estudios, cuando leía el Antiguo Testamento no aceptaba que ese Dios que en la mentalidad de los autores sagrados es un Dios que se complace en la muerte de los enemigos de Israel. Esa idea todavía es imperfecta de Dios. Dios no puede avalar la muerte de nadie, ¿verdad? Como parece en el libro de Josué, que Dios ordena que se extermine a todos los habitantes de las ciudades-estados de Canaán, que se asesine incluso a niños, ancianos, mujeres embarazadas, que no se respete ninguna regla humanitaria en esas guerras. Esa no es la imagen de Dios, evidentemente, es una imperfección en la concepción de Dios que tenían los hombres de aquel tiempo, incluyendo a los autores sagrados, ¿no? Pues bien, San Agustín buscó la felicidad por los caminos más diversos y llegó a descubrir que solo en Dios está la verdadera felicidad. Esas frases lapidarias que encontramos en su libro de las Confesiones: oh hermosura tan antigua y tan nueva, cuán tarde te conocí, te buscaba fuera de mí y estaba dentro de mí. Y luego a esa otra frase también proverbial: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Hermanos, cuando buscamos la felicidad sin contar con Dios, siempre fracasamos. El pecado siempre es una mentira, es un engaño, es un espejismo. Cuando cometemos un pecado, nos desengañamos siempre. Allí no está la felicidad que anhelamos. Solo el camino que Dios nos ofrece nos puede llevar a la verdadera felicidad. Por lo tanto, este texto es tan rico, tan precioso, ¿verdad?, que nos llevaría mucho tiempo comentarlo detalladamente. Yo quisiera solo referirme al texto así más en general, las bienaventuranzas como camino de felicidad. Un camino paradójico, ciertamente, porque el Señor nos dice que son dichosos los pobres. Uno dice, bueno, ¿esa es una broma del Señor o qué, verdad? No, no es broma, es cierto. Los que han abrazado la pobreza, como Francisco de Asís, como el mismo Jesús, ¿verdad? Él es nuestro Maestro y Señor. Dice San Pablo que siendo rico por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esos pobres radicales que hemos visto en la historia de la Iglesia, ellos han entendido estas palabras del Señor, han sido felices porque han sido libres para servir al Señor con un corazón no dividido. Hermanos, también
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, los que construyen la paz, dice el texto griego, mirenopoieio, y significa los constructores de la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor todavía, para hacer como más profunda esa paradoja, dice: dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por mi causa. Alégrense y salten de contento, porque su recompensa será grande en el cielo. Uno cree que el Señor está como ironizando, ¿no? No, hermanos, es cierto. Cuando por causa del Señor aceptamos la persecución, las contrariedades de la vida, la hostilidad del mundo, somos felices. Y muchos cristianos, miles de cristianos, podemos dar testimonio de que Dios nos da la felicidad que anhelamos cuando aceptamos este camino que Él nos propone, cuando vivimos en el espíritu de las bienaventuranzas. Hermanos, este texto, como digo, da para un largo comentario. Yo quisiera pues invitarles a releer ese texto. Mañana asistiremos a la Santa Misa, a escuchar con atención la proclamación de este texto evangélico, a escuchar lo que el Señor a través del sacerdote va a sugerirnos para nuestra vida. Es un texto, hermanos, que nos habla de esa aspiración sublime de todo hombre, ¿verdad? Ser feliz, darle plenitud a su vida. Eso es lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Vamos a dejar un espacio para un cántico y luego culminaremos este comentario del Evangelio.